Los miércoles hay grupo de varones, martes y jueves también hay grupos de estudio tanto para hombres también como para mujeres. Los jueves también hay grupos especializados también en mujeres. Los viernes el grupo de jóvenes, lo que es Comando Águila los domingos. Entonces hay muchas herramientas con las cuales usted puede bendecir su vida y seguir enriqueciéndola. Así que pues hay que seguir llenándonos de su palabra. Bien, en esta tarde tengo el privilegio de presentar a alguien que es muy especial en mi vida. Son de los padres espirituales que Dios ha puesto a mi lado, de los que me jalan las orejas, que me regañan y todo eso. No es cierto. Es una persona que yo en lo particular he tenido la bendición de poder acompañarle. He tenido yo el privilegio de acompañarle a algunos de los viajes, de los muchísimos viajes que le ha tocado realizar, y tiene una labor muy en particular que yo, por lo menos con otros pastores de otras iglesias, ha dejado un testimonio, una huella impresionante a través de la vida de este hombre, ¿no? Entonces, en esta mediodía tenemos a Fabián Córdoba, que es el que nos va a compartir de la palabra. Les voy a pedir, por favor, adolescentes, si pasan a su enseñanza. Todos los adolescentes rápidamente se levantan y se dirigen a su enseñanza. No se desvíen, ya saben a dónde tienen que ir, no se hagan. Buenas tardes. Le voy a pedir que se ponga de pie, por favor, nuevamente. Y si puede tomar la mano de la persona que está a un lado de usted, bendígalo en el nombre de Jesús. Voltee, mírelo a la cara, dígale que Dios te bendiga, Dios te bendice. Regálele una sonrisa. Padre, te damos muchas gracias, porque eres bueno y tu misericordia es infinita. Te damos gracias por tu grande amor. Te damos gracias, Señor, porque tú siempre estás al pendiente de cada uno de nosotros. Te damos gracias porque eres bueno. Te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque en ti podemos confiar. Te pedimos en el nombre de Jesús que nuestros oídos estén abiertos a lo que tú nos quieres hablar en este día. Señor, tu palabra es bendita y es eterna, Señor, permanece para siempre. Te damos gracias, Señor, porque podemos tenerla al alcance, porque podemos disfrutar de ella, pero sobre todas las cosas, porque tu palabra nos transforma, porque tu palabra, Señor, nos cambia. En el nombre de Jesús yo declaro que tu palabra hace algo en mi vida en este día, para la gloria de tu nombre. Amén. Puede sentarse, puede tomar su lugar. Bien, y vamos a buscar en el libro de Nehemías. Nehemías, como la mayoría de nosotros sabemos, ¿verdad? El libro de Nehemías es un libro que habla acerca de la restauración. Los muros de Jerusalén estaban arruinados, se encontraban arruinados y eran presa de bandidos y saqueadores. El templo de Jerusalén tenía muchas dificultades para ser levantado sin ese muro que lo protegiera. Y todo el libro de Nehemías habla de un solo hombre que tenía una labor que hacer y que animó a un pueblo para levantar un muro y restaurar esa protección sobre la ciudad de Jerusalén. Restaurar lo que se había descuidado, aquello que era de Dios, ¿verdad? Y que había caído, se había derribado esos muros de la ciudad. Nehemías capítulo 9 y capítulo 10. Vamos a leer algunas partes de donde estas áreas se restauraron, entendiendo que este libro habla de restauración. Algo que estaba construido se arruinó, algo que estaba edificado fue derrumbado y ahora había que volver a levantarlo. De eso habla Nehemías en la aplicación espiritual para nosotros, porque se puede tomar la enseñanza espiritual para poder levantar o edificar lo que por diferentes causas está derribado. Lo importante de esto es que nosotros sabemos que podemos restaurar aquellas áreas que han sido derribadas en nuestras vidas. Hay algo que me llama la atención aquí en el libro de Nehemías, y es el hecho de que edificaron el muro, ¿verdad? Primero edificaron el muro.
Y después de edificar el muro, empezaron a hacer algunos cambios, empezaron a restaurar las verdades espirituales, las verdades bíblicas, ¿verdad? Esto es como cuando nosotros estamos muy dispuestos a seguir al Señor y dejamos algo que nos estaba perjudicando, dejamos de hacerlo y es restaurado lo que está alrededor, lo que nos cubre. Lo que nos cubre está restaurado, pero no restauramos lo que está en nuestro corazón. No se restauran esas verdades espirituales en nuestro corazón. Y es necesario que nosotros restauremos eso, que permitamos que esto sea restaurado, no solamente lo exterior. Y aquí es una de las cosas que llama mucho la atención. En el capítulo 9, verso 38 del libro de Nehemías dice: por todo esto nosotros hacemos este pacto y lo ponemos por escrito, firmado por nuestros gobernantes, levitas y sacerdotes. Aquí ellos habían restaurado ya el muro, pero al haber restaurado el muro, sabía Nehemías que debían de restaurar también esas verdades espirituales. Iba a empezar con una. Aquí ellos hacen un juramento, estamos leyendo que hacen un juramento el pueblo, una promesa, y le escriben, firman para comprometerse, toman una convicción firme e hicieron una promesa, un juramento, y lo escribieron. Pero ¿qué es lo que ellos estaban prometiendo? ¿Cuál era esa verdad que se tenía que restaurar? ¿Qué verdad espiritual tenía que restaurarse? Vamos a ver en Nehemías capítulo 10, verso 35 al 39. Dice: además nos comprometimos a llevar cada año al templo del Señor las primicias del campo y de todo árbol frutal, como también a presentar nuestros primogénitos y las primeras crías de nuestro ganado, tanto vacuno como vino, ante los sacerdotes que sirven en el templo de nuestro Dios, como está escrito en la ley. Convinimos en llevar a los almacenes del templo de nuestro Dios las primicias de nuestra molienda, de nuestras ofrendas, del fruto de nuestros árboles, de nuestro vino nuevo y de nuestro aceite. Para los sacerdotes que ministran en el templo de nuestro Dios, convinimos también en dar la 10ª parte de nuestras cosechas a los levitas, pues son ellos quienes recolectan todo en los pueblos donde trabajamos. Un sacerdote de la familia de Aarón acompañará a los levitas cuando estos vayan a recolectar los diezmos. Los levitas, por su parte, depositarán el diezmo de los diezmos en la tesorería del templo de nuestro Dios. Los israelitas y los levitas llevarán las ofrendas de trigo, de vino y de aceite a los almacenes donde se guardan los utensilios sagrados y donde permanecen los sacerdotes, los porteros y los cantores cuando están en servicio. De este modo nos comprometimos a no descuidar el templo de nuestro Dios. Ellos estaban diciendo: no abandonaremos la casa de nuestro Dios, no abandonaremos el propósito de Dios, no abandonaremos los proyectos y todo lo que hay en el templo de nuestro Dios. No los vamos a abandonar. ¿Por qué tuvieron que tomar de nuevo esa decisión? Porque ya lo habían abandonado, lo habían dejado. Independientemente de las circunstancias que hayan tenido anteriormente, ellos sabían que tenían un compromiso con Dios, y ese compromiso era el dar. Era en este caso, la verdad que se estaba restaurando, la verdad espiritual, era el de dar, el de ofrendar, el de diezmar. Fíjese cómo ellos están prometiendo y están jurando, y es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios había descuidado sus responsabilidades económicas para con Dios. Nehemías fue enviado por Dios para restaurar el muro, pero el muro no era lo único que estaba arruinado. Había varias verdades espirituales que estaban como el muro, arruinadas y derribadas. Una de las verdades espirituales que estaba arruinada y derribada es que el pueblo de Dios no estaba trayendo sus diezmos y no estaba trayendo sus ofrendas a la casa de Dios. Por lo tanto, los que dirigían al pueblo
necesitaban y empezaron a prometer que no descuidarían la casa de Dios, y esto es muy importante, conforme nos dice el capítulo 13, verso 11 y 12. Dice: así que reprendí a los jefes y les dije: ¿por qué está tan descuidado el templo de Dios? Luego los reuní y los restablecí en sus puestos. Todo Judá trajo a los almacenes la 10ª parte del trigo, del vino y del aceite. Habían firmado, se habían comprometido y después pusieron manos a la obra en eso que ellos habían dicho. No solo en el tiempo de Nehemías las responsabilidades económicas del pueblo de Dios habían sido descuidadas, también hay otras porciones de la Biblia, de otras épocas, donde el pueblo también descuidó traer los diezmos y ofrendas a Dios, y esto fue por lo cual Dios movió a que esto fuera restaurado. Eso de que no damos, de que nosotros no demos, es algo desde hace mucho tiempo, no es algo solamente de nuestra generación. Ese es un problema que ha habido desde hace mucho tiempo, pero también es algo que Dios nos ha estado mostrando y nos ha estado enseñando. Mire, es un principio esencial en las misiones, en el campo misionero. Y no tanto por la responsabilidad que tengan las demás personas de apoyar o de respaldar. Nosotros mismos al salir al campo misionero necesitamos empezar a caminar en fe, empezar a dar de nuestro tiempo, de nuestro dinero y de nuestro esfuerzo. Muchas ocasiones la gente es muy generosa con uno. Cuando estamos haciendo algún trabajo en algún lugar, la gente es generosa. Y hay personas que incluso hasta en ocasiones se molestan con uno porque dicen: es que esto te lo di a ti, y uno se lo da a otras personas, pues porque lo necesitan. Pero no cabe duda que cuando siembras cosechas, y tú das y sigues recibiendo para seguir compartiendo con otras personas más. Lo que nosotros aprendemos es que en nuestro corazón tenemos que tener muy claro lo que es el dar y restaurar en nuestro corazón esto, no como una obligación, sino hacerlo por amor. Que eso debe de ser restaurado en nuestro corazón, y lo debemos de hacer con mucho amor, con todo el amor que nosotros podemos entender, que podemos tener por la obra de Dios, por lo que se hace en la casa de Dios. Mire, yo he tenido la oportunidad de viajar por muchos lugares, estar en muchos lugares, compartir en muchas congregaciones, en diferentes lugares del mundo. Y he recibido propuestas, compromisos de algunas personas que me dicen: ¿sabes qué? Yo me quiero comprometer y yo quiero ayudar y quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, y empiezan a comprometerse para ayudar en el campo misionero. Pero resulta de que ya cuando se llega el momento de hacerlo, de repente la promesa llega un mes y ya después se olvida. Uno de los lugares, si no es que hasta este momento, que yo en lo personal conozco, que tiene una responsabilidad y una fidelidad con sus ofrendas misioneras, es esta congregación. Es la congregación de Amistad Familiar. Es esta congregación, y se los digo por experiencia, ¿verdad? Porque yo recibo un apoyo de esta congregación, y el día exacto, ese día, ese dinero está ahí. De tal manera que si yo ando fuera o ando en otro lugar, yo sé que ese y se necesita, ese dinero ahí va a estar para ayudar, para lo que se tenga que hacer. Ahí va a estar. Y eso proviene de una actitud generosa de alguien que decidió no solamente involucrarse en que digan: no, pues miren, vamos a ayudar a otros lugares o a los misioneros, porque tiene que ser parte. Simple y sencillamente es algo que dice la Escritura, y en obediencia a la palabra de Dios, salir a ser discípulos a todas las naciones. Entonces es que su pastor decide y dice: ¿saben qué? Vamos a ayudar a los misioneros y vamos a sembrar en otras naciones. Eso es algo que todos nosotros debemos de aprender.
Es algo que todos nosotros debemos de aprender. Es muy fácil darle a las personas que nosotros amamos. Si a usted, si algún hijo se le enferma, tiene alguna necesidad y usted tiene el dinero para ayudarle, lo va a hacer, ¿verdad? A un hermano, a un primo, a una persona a quien ama. Es muy fácil darle a quienes amamos, pero a los que no conocemos, darles, ¿por qué? ¿Sabe una cosa? Eso tiene mucho mérito delante de Dios. Tiene mucho mérito delante de Dios porque sin conocerlos, nosotros les damos, los bendecimos y damos generosamente para esas personas. A mí me llama la atención y claro que me bendice mucho el hecho de que las personas confíen en darle a uno una cantidad de dinero sin pedirle cuentas de nada de eso. Claro, es verdad que por los frutos seremos conocidos, ¿verdad? Y los frutos se ven, pero el hecho de que no te pidan cuentas por una cantidad de dinero que te dan, que no saben dónde las vas a poner, pero uno sabe que uno tiene la responsabilidad de llevarlo porque para eso fue entregado, para llevárselo a otros, para compartirlo con otros. En uno de estos últimos viajes que tuve a Camboya, me llamó mucho la atención que llegué y fuimos a caminar por un lado del río y vimos que del otro lado del río está la zona así como turística, es pequeña, y del otro lado del río se miraban algunas casitas así muy humildes, muy pobres. Pues fuimos del otro lado a visitar, llevamos algunas cosas para los niños, dulces, y cuando llegamos estaban muchos niños rodeando así una ruedita ahí que tenían donde había mucha ceniza, y era lo que yo alcanzaba a ver. Como el 50% de los niños vinieron corriendo hacia donde nosotros estábamos para recibirnos y los otros se quedaron allá. Entonces les dimos algunas cosas a ellos y a mí me llamó la atención saber qué era lo que había allá, ¿verdad? Porque era como que habían quemado algo, habían hecho una fogata, algo así. Pues entonces voy y me acerco. Cuando llego, miro a los otros niños hincaditos ahí, habían quemado un perro en la noche, porque ya se lo comen. Habían quemado un perro y se lo habían comido, claro, se lo habían cenado, yo creo. Pero los niños estaban quitándole los pedacitos de carne que le quedaban a los huesos para alimentarse. Imagínense nada más. Cuando yo vi eso, lo primero que pensé, si uno que es humano, ¿verdad?, puede tener ese sentir, puede sentir ese dolor en su corazón de mirar algo así, ¿cómo se sentirá el corazón de Dios? Y fue muy claro para mí, como Dios diciéndome, esto es lo que yo quiero que tú veas, la necesidad. Esto es lo que yo quiero que tú veas. Pero para poder hacer algo por esa necesidad, yo tengo que tener en mi corazón tiene que estar convencido de que les tengo que compartir algo, ¿verdad? La palabra, por supuesto. Pero hay algo más, según nos dice la Escritura, que no es solamente la palabra. Si tienen necesidad y yo tengo la oportunidad, ¿por qué no lo voy a compartir con ellos? Algo que me llamó también mucho la atención en una ocasión fue que estando en Vietnam, ya teníamos varias ocasiones de ir a Vietnam, y a la persona que estábamos compartiéndole en aquel lugar, que ya gracias a Dios aceptó al Señor y estuvo aquí hace como 2 años o 3, yo tenía como unos 4 años yendo, y como el gobierno no me permite compartir la palabra de Dios, pues siempre era a través del testimonio, ¿verdad? Pero 2 años antes de esto que les estoy diciendo, yo le llevaba todo lo que tenía, lo mejor que yo tenía, siempre lo ponía en la maleta, pero un día después de que regresé, Dios me dijo, no vas a volver a llevar nada usado, ahora me dijo, vas a llevar puras cosas nuevas vas a llevar, y vas a llevar, me dijo, lo que quisieras para ti. Me puso un reto el Señor ahí.
Yo no hice una campaña para que nadie me ayudara a comprar las cosas, ¿verdad? Porque era algo personal. Dios quería tratar con mi corazón. Restaurar algo en el corazón de cada uno de nosotros es algo personal. Es algo que es de Dios para contigo. Dios me estaba hablando de eso y Dios quería pulirme un poquito más. Es cierto, estaba dando, pero Dios quería pulirme más en ese asunto. Y entonces me dijo, vas a comprar las cosas que tú usarías, es lo que vas a comprarles a ellos. Como vivo en Ensenada y constantemente pues cruzo a los Estados Unidos cada vez que tengo la oportunidad, ya puse en mi corazón y dije, cada vez que vaya voy a comprar algo. Así, cuando ya se daba el viaje, yo ya tenía algunas cosas ahí. No crea que llevaba contenedores de cosas. Llevaba una maleta donde llevaba mis cosas y lo que podía regalarles a ellos. Una camiseta, un pantalón, no sé, lo que pudiera llevarles. Pero ya tenía yo algo ahí para llevarles y Dios me había dicho, llévales lo nuevo, compra lo nuevo. Que invirtiera un poquito más. Y así lo hice. Y empecé a llevarles todo eso, empecé a llevárselos. Un día y veníamos de regreso y una persona del equipo, del grupo, me dijo que si nos íbamos a despedir ya de este hombre, de Mr. Joe. Ya fui a despedirme, a decirle que ya nos veníamos, todo eso, y le dije, oye, ¿qué quieres que te traiga la próxima vez que venga? ¿Qué quieres que te traiga? Le digo, de México. Y él me dijo, nada. Me quedé yo sorprendido, dije yo, ¿cómo que nada? No me dijo nada. Y entonces la persona que estaba a mi lado le dijo, aprovecha, si te está diciendo que te va a traer lo que quieras, aprovecha. Y entonces le volteó él y le dijo, no, le dijo, siempre que Fabián nos trae algo bueno. ¿Y sabe qué fue lo que llegó a mi corazón? Lo que llegó a mi corazón fue, si este hombre piensa de esa manera, el día que yo le diga que Dios a mí siempre me ha dado lo mejor, me lo va a creer. Y que Jesús le va a dar lo mejor, lo va a creer. ¿Por qué? Porque no le di lo que me sobra, porque no le di lo que iba a tirar, porque no le di, sino que le di lo mejor. Y entendí por qué Dios me había dicho, da un paso más y siembra, restaura totalmente en tu corazón esto, porque va a ser una bendición para ti. Y empecé a hacerlo de esa manera. Y yo sabía que cuando yo le hablara y le dijera que Dios a mí me daba lo mejor, este hombre me lo iba a creer. Cuando empecé en esto de las misiones hace bastantes años ya, yo recibí muchas veces cantidades de cosas, cajas de ropa. Una vez venía de Los Ángeles con 2 cajas de ropa y las personas que me los habían dado me habían dicho, le tenemos 2 cajas grandes de ropa para usted, para que los lleve a Cuba, para que los lleve a Rusia, para que los lleve a donde tiene que ir. Y bueno, todo mundo supo, hasta se lo dijeron a la persona, no, es que al pastor Fabián le tenemos esto y esto y esto para que lleve. Y pues ya veníamos con esas 2 cajas de ropa y le digo a uno de los pastores que iba conmigo de ahí de la congregación, le digo, oye, a ver, vamos a revisarla. No sé, yo sentí, vamos a revisarla. Empezamos a revisar esas 2 cajas grandes de ropa. Y de esas 2 cajas, solamente un short servía. Nada más. Todo lo demás, discúlpenme la palabra, pero era basura. Era basura. Y eso me dolió tanto en mi corazón, porque dije, ¿cómo puede ser posible que una persona piense que esto es lo que le vamos a compartir a los demás? Si le estamos hablando de un Dios que prospera, de un Dios que nos da medida apretada, es cierto, pero es buena esa medida. Y en esa medida nosotros damos pasos de fe y compartimos con los demás. Damos a los demás. Me dolió mucho mi corazón hacer eso, pero ese día dije, no voy a volver a aceptar esto. No lo voy a volver a aceptar. No lo voy a volver a aceptar. Y llegaron en otra ocasión con una caja de medicamentos también a mi casa.
Y le dije, a ver, abre la cosa. No, y se lo pusimos en bolsitas y todo, y que son antibióticos, son esto, son el otro. Tenían como 2 años de haber caducado ya los medicamentos. Le dije, ¿sabe qué? Lléveselos, discúlpeme, le dije, pero lléveselos. Yo no voy a llevar esto. Yo no voy a llevar esto. Una de las cosas que también entendí en mi corazón es que no quería llegar nunca con las manos vacías a los lugares donde fuera. Le dije, Señor, no quiero llegar con las manos vacías. No quiero comprar a la gente. No quiero comprar su amor, no quiero comprar nada de ellos. Quiero solamente mostrar tu amor por esas personas. Y siempre llevé poco, siempre he llevado poco, nunca he llevado mucho, siempre he llevado poco. Y hablando de llevar poco, pero mire cómo Dios hace grandes milagros, ¿verdad? Cómo en el corazón de este hombre quedó grabado que se le puede dar lo mejor. Y uno puede decirles, Dios te da lo mejor, pero cuando tú a alguien le das lo peor, Él se va a dar cuenta. Y en todas las áreas, tu amor, tu dedicación, tu fidelidad, todo lo que tú quieras darle a cualquier otra persona, no solamente el dinero, tú vas a ver la calidad de lo que te están dando, del tiempo, todo eso tú vas a ver la calidad de lo que te están dando, pero tú eres responsable de dar como Dios quiere que des. Por eso esto tenía que ser restaurado en el corazón del pueblo, esto tenía que ser restaurado. Pues así fue en Vietnam, con eso poco. Un día estando en Haití, llegué a Haití ahora estos últimos viajes que he hecho desde que fue el terremoto, y fuimos para ayudar con lo del cólera. Gracias a Dios, Dios nos bendijo mucho, y pudimos llevar bastante ayuda de lo que nos pidieron. Pero un día estaba nublado, porque hace mucho calor, así como aquí en Mexicali, hace mucho calor. Y antes de salir, ahí en San Diego, como la embajada te pide, te recomienda que lleves tu comida, lo que tú vas a comer, pues yo ya no alcanzaba, ya no tenía tiempo, llevaba una cajita de granolas, así era todo lo que llevaba. Entonces cuando las estaba poniendo en la maleta para no llevar tanta cosa, la persona de la casa me dijo, la señora de la casa me dijo, oye, ahí tengo como 5 cajas, me dijo, llévatelas. Pues las agarré y las puse, me las llevé. Yo llevaba para mí, supuestamente eran para mí. Pero cuando llegué estaba un campamento cerquita de ahí de la iglesia donde yo llego. Y entonces pensé en que los niños tienen meses que no comen dulces, porque no les van a comprar dulces, ¿verdad? Si no tienen que comer. Compran arroz, frijol, lo más necesario. Dije, estos niños no tienen dulces, entonces voy a llevar estas granolas que tienen una poca de miel y se las voy a dar. Y las puse todas en una mochila. Y ahí voy caminando con la mochila, muy contento porque no estaba haciendo tanto calor, las nubes estaban cubriendo. Llego al campamento, cuando iba llegando, llega un carro grande, que venían unas personas de una iglesia, de la iglesia metodista, con costales de cosas, de frijol, de arroz, aceite, un montón de cosas llevaban. Dije yo, no hombre, pues esto no es nada para... Ya me escondí yo con mi mochilita así para que no me vieran. Dije, ¿se los daré o no se los daré? Pero ellos pensaron que yo venía con ellos. Entregaron todo y se fueron. Entonces le digo a uno de los que hablaban español, ¿sabes qué? Le digo, traigo unas granolas para dárselas a los niños. No, cuando juntó a los niños dije yo, ¿y cómo le voy a hacer? No alcanzan. Hay un montón de niños. Pues le digo, mira, tráete un pedacito de madera y tráete un cuchillo, las vamos a partir. En cada granola vienen 2 barritas, ¿verdad? Entonces vamos a hacer 4 y se las vamos a dar a los niños. Pues todavía sobraron 1 o 2 para los adultos. Y mientras estábamos ahí, pues se juntaron los niños, y claro que se juntaron los adultos también. Gente que no está trabajando, gente que está nomás ahí en los campamentos, pues ahí estaban todos. Y entonces me empiezan a preguntar. Y con todas esas preguntas también tuve la oportunidad de compartirles el mensaje. Les digo, miren cómo Dios es bueno. Les acaban de traer la comida, lo que ustedes necesitan por un tiempo. Pero Dios es bueno, Dios no se olvida de ustedes.
Y por ahí empecé a hablarles acerca de Jesucristo. Cuando los invité a aceptar a Jesucristo, no quiero exagerarle, por eso no me voy a ir con un número más alto, pero fueron cerca de unas 200 personas que aceptaron a Jesucristo esa tarde. Cuando venía caminando, lo único que podía hacer era llorar y decirle: Señor, qué privilegio que con unas granolas tan insignificantes, que pueden no costar mucho, qué increíble las cosas que tú haces y cómo abres las puertas. Para Dios es importante que nosotros le honremos con nuestros bienes. Nehemías simplemente hubiera restaurado el muro y ya, pero eso hubiera sido todo. Pero aunque en los capítulos 9 y 10 de los que hemos leído el muro ya estaba terminado, había cosas espirituales que restaurar. ¿Por qué nosotros los cristianos batallamos con el dar? Los cristianos batallamos con el dar, y mucho más cuando se le va a dar a otros, a quienes no conocemos o no amamos. ¿Por qué nos falta entendimiento cuando todo esto ya está escrito en la palabra? Porque nos falta aplicar la palabra de Dios. De nada nos sirve oír si no vivimos lo que Dios nos habla. Fíjese, la bendición de Dios no viene porque escuchemos la verdad o porque la entendamos. No viene porque la escuchemos o porque entendamos todo lo que nos puede hablar Dios en su palabra. La bendición de Dios viene porque practicamos la verdad, porque la practicamos. Ahí es donde viene la bendición de Dios. Literalmente Nehemías dice: dejar de dar es abandonar la obra de Dios. Cuando nosotros damos y damos con amor para otros, Dios mira esa actitud en nuestro corazón. Muchos años antes ya había sucedido con Abraham. No es que empiece bajo la ley a pedirnos que nosotros demos. Ya estaba escrito mucho tiempo antes que Abraham le había dado los diezmos, pero nació en su corazón, no había una ley que lo obligara. Cuando viene el Señor Jesucristo, Él dice que Él vino para cumplir la ley y no nos dice que es para que dejemos de dar. Ahora, cuando Melquisedec recibe los diezmos de Abraham, no le dijo: Abraham, dáselos a un orfanatorio, dáselos a una casa hogar, dáselos a esto, dáselos al otro. Él los recibió, como nosotros tenemos que darle a Dios lo que a Dios le corresponde. Primero el 10%, que eso es de Dios. Después de nuestras ofrendas del 90%, cada quien por fe y conforme a su corazón y a la generosidad de su corazón, compartirá para otras cosas y dará para algo más. Hay muchas necesidades en las que nosotros podemos apoyar, muchas necesidades. No solamente es en circunstancias como la de esos niños de los que yo les hablo hace un momento, o los niños de Haití, los de Camboya y los de Haití, que darles un dulce, tal vez usted no haya experimentado algo así, porque gracias a Dios somos una nación muy bendecida y aún nuestros niños tienen acceso a poder tener un dulce por lo menos a la semana. Los más pobres a lo mejor, pero en este caso de Haití tenían meses de no comer un dulce, y muchos adultos pudieron conocer acerca de esa generosidad de Dios. Hay otras personas que también necesitan que nosotros les demos de nuestro tiempo, que les demos de nuestro esfuerzo, ¿verdad? Y donde necesitemos invertir dinero, lo hagamos con un corazón dispuesto, totalmente dispuesto. Mire, me encontré una carta que hace muchos años, bueno, no tantos, a ver, está fechada aquí en el 97, ya hace algo, ¿verdad? En ese tiempo yo había tomado una decisión, éramos como 125 personas en la congregación, y tomé la decisión de apoyar a las naciones, de sembrar en otros lugares, de dar. Y la congregación, la mitad no lo entendió.
Y yo les expliqué que no teníamos que hacer nada extra, no les íbamos a pedir que dieran más dinero, no íbamos a levantar promesas de fe, no se iba a hacer absolutamente nada más. Solamente teníamos que entender que íbamos a sembrar en otras naciones, con gente que tenía una mayor necesidad, les íbamos nosotros a compartir. Pero no se entendió y se fueron, se fue la mitad. Yo me quedé muy triste y mi cabeza me daba muchas vueltas porque decía, yo no soy pastor, yo no soy pastor, porque un pastor va a añadir más ovejas y yo las estoy corriendo, se me están yendo, yo no soy pastor. Y ellos muy claramente me dijeron, es por su decisión. Sí, ¿por qué mejor no nos dice, vamos a comprar un edificio, vamos a juntar dinero para comprar un edificio? Nos está diciendo que va a agarrar el dinero y se lo va a mandar a otras personas que ni conocemos. Y yo les decía, pues eso tiene más mérito, eso tiene más mérito, pero no lo entendieron. Porque se tiene que entender a la luz del Evangelio, se tiene que entender a la luz de la palabra. Y no lo entendieron y se fueron. Y entonces dije, yo voy a dejar todo esto, ya no más, no más, vamos a dejar las misiones. Mañana voy a decirles a los líderes que vamos a dejar esto y después, cuando tengamos dinero, entonces vamos a ayudar. Pero cuando llego a mi casa me encuentro con esta carta. Y esta carta me la envió una mujer que conocí en el aeropuerto de Cuba. El aeropuerto que tienen ahora, el nuevo, pues hace algunos años, ¿verdad? Tenían otro más chiquito donde no permitían entrar a los cubanos. Ellos no podían entrar al aeropuerto. Entonces todos se despedían en la parte de afuera y había mucha gente. Pero llamó mi atención mirar hacia un lado y mirar a una mujer, a una señora que estaba con un joven como de unos 22 años, abrazada, lloraba esta señora, y algo sentí en mi corazón que me dijo, ora por ella. Pero me dio pena pues porque había mucha gente y me metí y dije, allá adentro, Señor, en la sala de espera. Entró a la sala de espera, fue de las últimas que entró y se sentó en un lugar donde había mucha gente también. No quise irme a meter ahí. Y Dios me dijo, ora por ella, pero no lo hice. De ahí salió el avión era de La Habana a Tijuana, pero hacía escala en Monterrey, sellaban el pasaporte y continuábamos a Tijuana. Me sellaron el pasaporte, me fui a la sala de espera ahí para abordar el avión, y nos dan un anuncio de que en 2 horas más íbamos a salir porque se había retrasado. Dije yo, no voy a ser yo el Jonás aquí, más vale que haga lo que Dios me está diciendo. Y entonces voy con esta señora, me pongo así enfrente de ella y le digo, señora, mire, yo soy pastor en una congregación en Ensenada. Le digo, y desde que salimos en La Habana, la he visto que usted viene muy angustiada y está muy triste. Le digo, y me gustaría mucho orar por usted. Entonces me dijo, sí, claro que sí. Oré por ella, terminé de orar y entonces empezó a explicarme. Me dijo, mire, mi angustia y mi tristeza es porque ese joven, dijo, que usted vio conmigo, es mi hijo. Hace muchos años, hace varios años, dice, él tenía 6 años. Él tenía 6 años cuando entonces mi esposo y yo trabajábamos para el Estado. Trabajábamos para el Estado y quisimos salirnos, pero fracasamos en el intento, no pudimos salir de Cuba y nos quitaron a nuestro hijo. Nosotros trabajábamos para el Estado, dice, sabíamos que no íbamos a volver a ver a nuestro hijo, no íbamos a saber dónde estaba y no lo íbamos a volver a ver en toda nuestra vida. ¿Qué hacíamos? Nos quedábamos, no íbamos a conseguir nada, hacíamos el intento de salirnos, tal vez consiguiéramos dinero, si nos veníamos a los Estados Unidos, conseguíamos el dinero y de ahí, dice, empezábamos a sobornar gente para ir obteniendo información, pero con dinero, dice, yo sabía que de esa manera podríamos localizar a mi hijo nuevamente. Pues así fue, ella era su primer viaje que hacía, había localizado a su hijo. Ahora estaba su hijo ahí con ella, pero a ella le dolía mucho en su corazón que su hijo nunca fuera a salir de Cuba. Me decía, es que mi hijo no va a salir de Cuba nunca por lo que nosotros hicimos, él nunca va a poder salir. Y ahí empecé a explicarle y a decirle, mire, sí puede salir. El gobierno dice que no, las leyes terrenales dicen que no, pero Jesucristo puede hacer el milagro de que su hijo salga de esta isla.
Y en mí le hablé de todo eso. Nos despedimos como tanta gente que conozco en los aviones, en trenes, donde quiera, y que me toca compartirles, pues hasta ahí nos vemos. Pero ese día que yo necesitaba tomar una decisión y que Dios afirmara mi corazón en lo que Él me estaba llamando a hacer, me llega esta carta de esa persona y dice lo siguiente. Dice: Pastor Fabián Córdoba, pido a Dios todas las noches que oiga sus oraciones, pues usted está más cerca de Él que yo. Mucha gente piensa eso, ¿verdad? Yo, amigo mío, crecí en un país comunista y no aprendí a rezar, aunque tengo el consuelo para bien mío de comunicarme con Él y ahora de poder hacerlo a través suyo. En este país, y creo por hablar de Dios, ha surgido una fe en mí que se fortalece día a día al conocerlo y saber que hay gente como usted. Que hay gente como usted. Sé que Dios me recogió en mi abandono e ignorancia y me prueba su existencia. Muchas gracias. Que Dios le siga guiando para encontrar a personas que sufren como yo y que no sabemos cómo saber estar cerca de Él. Saludos, Dorinda, la señora que regresó de Cuba con usted. Qué impresionante, ¿verdad? Dice: al conocerlo y saber que hay gente como usted, que hay gente como nosotros, que estamos dispuestos a dar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro dinero, lo que sea necesario que podamos compartir, pero que lo hagamos con un corazón generoso, un corazón generoso hacia los demás. Ese es el fundamento de la obra misionera, pero también es el fundamento de la vida de cada una de las personas. Tú puedes haber reconstruido el muro alrededor de ti, pero tal vez haga falta que cosas espirituales cambien en tu corazón. Necesitamos aprender a dar, pero dar como Dios quiere que lo hagamos. Yo quiero invitarles, como lo hizo Nehemías, simbólicamente, ¿verdad? Fue algo simbólico, va a ser algo simbólico para nosotros. Tal vez Dios haya restaurado ya tu vida, pero no sabes dar lo mejor. Y Dios te pide lo mejor. Puede ser financiero, puede ser en tu corazón, ¿verdad? Pueden ser tantas cosas que tú no has sabido dar. Hay gente que sabe perfectamente que no sabe amar a los demás como los debe de amar, pero Dios puede restaurar eso en tu corazón para que tú des como debes de dar. No des por obligación ni con tristeza. Aprende a ser generoso y bendice a los demás. Tu muro se restauró cuando Jesús vino a morar en tu corazón, pero hay verdades bíblicas, espirituales que tienen que ser restauradas. Si tú necesitas que algo se restaure en tu vida, yo te voy a pedir que ahí donde estás te pongas de pie. Vamos a orar y vamos a firmar simbólicamente delante de Dios. Y al firmar le estamos diciendo: Señor, me comprometo a darte lo mejor. Me comprometo a darte lo mejor a ti y a todos los demás. Esto, Señor, sin medida, a donde tú me pongas y hasta lo último de la tierra. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por tu grande amor y tu inmensa misericordia. Te damos gracias, Dios, porque eres bueno. Te damos gracias porque sin duda
Tú restauras nuestras vidas y es a través de tu poder que esto puede ser restaurado. Hoy firmo delante de ti comprometiéndome, Señor. Hoy me comprometo delante de ti a darte de lo mejor, Señor, a dar un paso más allá, a dar un paso más allá en lo que tú me pidas. Para la gloria de tu nombre, Señor, lo hago. Amén. Amén. Qué importante es que entendamos, así como les mencionaba hace unos momentos,